Problemática. Cobertura de la educación. ¿Qué tipo de recurso vamos a utilizar? Video. Población a la que se dirige. Comunidades rurales. ¿Qué queremos comunicar? Queremos informar a los alumnos sobre cómo realmente se vive la educación en las diferentes clases sociales, así como que generen un propio criterio para un cambio. Tipo de formato: audiovisual. La pedagogía crítica es una institución de formación y aprendizaje ético y político que repercute en las formas de producción de subjetividades, valores y prácticas sociales. Promueve el desarrollo de autonomía, participación, reconocimiento y respeto por la alteridad. La pedagogía crítica lucha contra la educación tradicional, la meritocracia y la tecnocracia, la deshumanización y la ideología de la clase dominante mediante una educación humanizada, crítica y comprometida. La pedagogía crítica busca la transformación social mediante la problematización, concientización, participación y emancipación para lograr la justicia e igualdad social. Va tras la autoliberación de los oprimidos como elemento de la resistencia y la eliminación de las formas de enseñanza bancarias, autoritarias y excluyentes. Sin embargo, el pensamiento neoliberal ha intervenido en el sistema educativo en América Latina y particularmente en México. Desde 1980, los gobiernos han reestructurado el sistema educativo en respuesta a los intereses del capital y de los organismos internacionales. Conocer las reflexiones y propuestas de críticos como Freire, Giroux y Maclaren nos ayudará a identificar los problemas educativos más urgentes en la educación para luchar contra el neoliberalismo y globalización y sus formas de educación basadas en la homogenización, estandarización y tecnologización, mediante propuestas críticas construidas desde la ética y la política. Para Henry Giroux, la educación permite al estudiante ampliar sus perspectivas del mundo. Él tiene la postura de que centrarse únicamente en los métodos que se utilizan en la educación no le permite al alumno ampliar sus perspectivas, es decir, quita el sentido de esta. Sostiene que las amenazas hacia los jóvenes provienen de sociedades que se niegan a considerar a los niños como una inversión social, que relegan a millones de niños a la pobreza, que reducen el aprendizaje crítico a programas masivos de evaluaciones mecánicas, que promueven políticas que eliminan los servicios de salud y públicos más cruciales. Su propuesta busca la reflexión para fundar una escuela distinta, dejando a un lado los paradigmas conservadores, que el alumno cuestione los contenidos, cambiar su visión, que sea crítico, ya que todo esto le da forma a su vida. Pedagogía crítica y la promesa de una futura democracia. Busca provocar, reflexionar, analizar, involucrarse en el diálogo crítico, abordar cuestiones sociales importantes y cultivar una serie de capacidades que les permitan ir más allá del mundo que ya conocen. La pedagogía crítica y la cuestión de la autoridad. Reconocer que la autoridad es el estado propio del trabajo intelectual y de las intervenciones pedagógicas. La educación es una de las más grandes industrias del mercado y se encuentra en la actualidad controlada por administradores de fondos de riesgos, banqueros y especuladores. Los administradores de fondos de riesgo y los directores ejecutivos se convierten en defensores acérrimos de las reformas del mercado, generadas en el deseo de crear una fuerza de trabajadores de la educación más económica, la que está limitada por medidas contables más intolerantes, basada en el resultado de exámenes básicos y que cuente con menor poder gremial para luchar. Las escuelas están entrenando a los estudiantes para que se conviertan en ciudadanos consumidores y no en ciudadanos democráticos. No es la falta de educación lo que genera pobreza y desigualdad económica, sino la falta de empleo. Es la naturaleza misma del sistema capitalista. Cuando utilizamos el término estatus socioeconómico bajo, estamos naturalizando y legitimizando la desigualdad y al mismo tiempo tratando de racionarla. El capitalismo exige que el trabajador venda su capacidad de trabajo al capitalista, a cambio de un salario mínimo, por lo cual Marx no estaba de acuerdo con el control de la sociedad por parte de un solo partido estatal, no apoyaba regímenes autoritarios ni tampoco el control estatal de la economía. Entonces, la verdadera libertad no se puede alcanzar en una sociedad gobernada por el valor de cambio y la producción de valor. Resulta claro que el problema es la pobreza, y este es un problema que no está siendo atendido debido a que ignoramos el hecho de que vivimos en una sociedad basada en la división de clases. Educación y cambio, postura del autor.
Paulo Freire, pedagogo y educador, en relación a la cuestión educativa formal e informal, plantea tanto la globalización económica, tecnológica, cuando la pasividad que genera en la población del sistema educativo como tal. Como aporte concreto y didáctico, continúa intentando la búsqueda de una sociedad equitativa y participativa, es decir, más humana. Sustituimos la escuela nocturna y tradicional para adultos, que tenía connotación pasiva en contracción con el clima intensamente dinámico. Características de la conciencia crítica. Ideas. Anhelo de profundidad en el análisis del problema. Reconoce que la realidad es cambiante. Sustituye situaciones mágicas o explicaciones por principios de casualidad. El rol del trabajador social es el proceso del cambio. Es interrogadora, averigua, impacta, provoca. Ante lo nuevo no rechaza lo viejo por ser viable ni acepta lo nuevo por serlo, sino es la medida en la que son valiosos. Distorsión de percepción de las partes por su absoluta ingenuidad. Conceptos. El papel del trabajador social que opta por el cambio, la profundización del antagonismo entre los que quieren y los que no quieren el cambio. Forma de ser que se crea a través de la democratización científica y política en búsqueda de la transformación del estatus que incuestionablemente crisis. Criterio sistemático. Riqueza fenótica, dificultades fenóticas, cariz pragmático, palabras generadoras, sintáctico, posibilidad, riqueza, grado de dificultad, complejidad, semántico, mayor o menor, intensidad del vínculo entre palabras y ser mayor o menor, adecuación de concientización entre ser designado, pragmática, mayor carga económica.